Queridos amigos, bienvenidos a esta entrega de Panorama Internacional. Mi nombre es Mariano Torrent y vamos a estar hablando de lo que se considera ya un riesgo de crisis constitucional en Colombia. La información es que el presidente Gustavo Petro ha firmado en el día de ayer un decreto bastante polémico de lo que sería una consulta popular que ha despertado el enojo de la oposición y que ha sido cuestionado por distintas organizaciones, por juristas que consideran que hay un avasallamiento, un ataque a la separación de poderes. Este decreto va a ir a la Corte Constitucional, que es el órgano que se va a encargar de determinar si se puede o no llevar a cabo. Tengamos en cuenta que, para clarificar un poco, la Corte Constitucional de Colombia no es como la Corte Suprema, que es la instancia judicial más alta de aquel país y que es el nombre que generalmente tienen la mayoría de los países. Antes de la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tenía las funciones que hoy le corresponden precisamente a la Corte Constitucional, pero a partir de la creación de ese organismo hay cuestiones que han quedado a cargo de la Corte Constitucional y la Corte Suprema es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, la Corte Constitucional, para dar una idea, se expresa en torno a lo que es la libertad de expresión, a lo que es la autonomía individual. Por ejemplo, hubo un papel muy importante en la institucionalización del acuerdo de paz que en aquel momento se dio hace unos años entre el gobierno colombiano y la FARC. O sea, esas más o menos son las funciones de la Corte Constitucional en Colombia, que es, insisto, el organismo que se va a encargar de decretar si este decreto del presidente Petro se puede o no llevar a cabo. Ahora, Colombia está viviendo días bastante tensos. Colombia está dominada por una polarización política cuando falta menos de un año para las próximas elecciones y en un contexto en el que se produjo el atentado a un precandidato presidencial, a Miguel Uribe, que permanece en estado crítico tras haber recibido varios impactos de bala el sábado pasado. Respecto a este caso del ataque a Miguel Uribe, el menor que fue contratado para realizar el atentado señaló que le habrían pagado 20 millones de pesos colombianos, que sería un poco menos de $5.000. Volviendo a la cuestión coyuntural de Petro y el llamado decretazo, en mayo pasado el Congreso votó en contra de la propuesta original de la consulta popular de Petro, principalmente surgida a partir del rechazo del mandatario a ciertos puntos de la reforma laboral que hoy se está debatiendo en el Senado. La cuestión es que los especialistas, los juristas, consideran que no es una decisión que le corresponda al mandatario actuar respecto a una votación del Senado y que eso corresponde fundamentalmente a la justicia. Este decretazo es probablemente el capítulo más grave en la confrontación que Petro viene sosteniendo con el Congreso prácticamente desde que inició su mandato en agosto del año 2022. Petro es el primer presidente de izquierda de Colombia y es alguien que llegó con grandes ambiciones o prometiendo grandes ambiciones de cambios, pero la mayoría de las reformas que él planeaba no han podido concretarse más que nada por falta de consensos. Ahora está lanzando este desafío abierto al Congreso que consideran los críticos de su gestión que está representando una especie de amenaza donde podría romperse el orden constitucional e institucional. Colombia vive una situación social bastante complicada. En Colombia, al igual que la gran mayoría de los países de nuestro continente, sobre todo de Latinoamérica, hay una informalidad laboral que abarca prácticamente el 60% de la población. Hay índices de productividad bajos. En el caso de Colombia hay jornadas extensas de trabajo que
incluso se van a reducir de 46 a 44 horas semanales desde mediados del próximo mes. Varios líderes de opinión en Colombia consideran que este decretazo es más que nada una estrategia de Petro con el fin de presionar al Congreso para que agilice la aprobación de las reformas que él quiere llevar a cabo, mientras a su vez su tiempo de gobierno se está agotando de cara a las elecciones de 2026. Entonces, en un contexto donde Petro parece estar perdiendo apoyo popular en la calle, donde las reformas que prometió no llegan a concretarse, hay quienes sostienen que el objetivo de fondo del presidente es fomentar un ambiente caldeado de cara a las próximas elecciones. O sea, lo que Petro estaría buscando es básicamente imponer su agenda mediática en el país, y es algo que muy posiblemente lo está logrando. Pensemos que en una semana en la que Colombia tuvo una especie de retroceso hacia los peores tiempos de la violencia política debido al atentado sufrido por Uribe, el debate ha vuelto a girar en torno al presidente y a sus maniobras.